Ya pude ver la transmisión, hermano, no se preocupen. Bueno, ya estamos, ¿verdad? ¿Listos? Ok, abran su Biblia, hermanos, en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 7. Romanos 7, 7. ¿Lo encontró? Vamos a leer hasta el 13, hermanos. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Pregunta, luego, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Vamos a orar. Padre, gracias te doy en esta mañana. Me concedes este privilegio enorme, Señor, de enseñar las Escrituras, de predicar este pasaje, este sermón tan importante para la vida de la iglesia, que nos ayuda a entender cuál es nuestra relación como creyentes con la ley de Dios y con el pecado. Te pido, Padre, que el día de hoy me uses, Padre, porque necesito ser usado por ti. De lo contrario, mis argumentos o mis pensamientos solo serían como un címbalo que resuena. Pero con tu favor y con tu gracia y con tu ayuda, entonces, Padre, esta palabra puede ser implantada en los corazones de tus hijos por el Espíritu Santo. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra. Gracias por permitirnos seguir predicando y oyendo el Evangelio. Y sean gratos a ti en este momento los dichos de mi boca, Señor, y los pensamientos de mi corazón, y mis hermanos sean bendecidos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria al Señor, hermanos. Nuestra serie se llama Romanos y estamos el día de hoy en el tema que hemos titulado Romanos parte 19. Romanos parte 19. Este capítulo 7 lo iniciamos la semana pasada. No sé si se recuerdan que dijimos que el título era Muertos a la Ley. Y en aquel tema pasado, el apóstol Pablo usó la analogía de un matrimonio para enseñarnos que de la misma forma que el marido de una mujer, cuando muere, por medio de esa muerte, el marido queda libre, la esposa queda libre para volverse a casar con un nuevo marido y poder tener una nueva relación. Esa fue la analogía que el apóstol Pablo usó del matrimonio, y la aplicación de esa analogía es que del mismo modo nosotros los creyentes, por la muerte de Cristo, dejamos de ser del anterior marido, que es la ley de Dios, y por la resurrección de Cristo nosotros somos ahora esposas, porque es una metáfora que se usa para la iglesia, de el nuevo marido, del marido divino, de Cristo. Y ahora nosotros tenemos una relación directamente con Dios por medio de Jesucristo. Esto sucedió porque aprendimos, hermanos, en el capítulo 6, que
los que estamos muertos al pecado porque cuando fuimos regenerados, en ese momento nuestro viejo hombre murió y fuimos resucitados con Cristo en una nueva naturaleza, de nuevas criaturas, que ahora lo que buscamos, y de eso habló todo Romanos 6, es vivir siempre en santificación con el Señor. Para hacerle así una especie de resumen, hice uno la semana pasada, hoy voy a hacer uno pero un tanto diferente. La semana pasada lo hice por capítulo, de qué hablaba cada capítulo. Ahora quiero más o menos que usted tenga en mente lo siguiente, cosas que Pablo ha establecido acerca de la ley. Desde el capítulo 3 de Romanos hasta el capítulo 8, Pablo establece una verdad que como cristianos debemos de tener bien clara. El que esté confundido en esto, quizás su regeneración es dudosa, Y es que la ley no puede salvar. La ley de Dios no puede salvar. Este es un statement fuerte para mucha gente que no entiende qué es el evangelio. ¿Cómo? ¿Me está usted diciendo que los 10 mandamientos no me pueden salvar? No. Ni los 10 ni los 613 de toda la Torah, como los rabinos la dividen, que ya voy a hablar de eso más adelante. Eso es lo que Pablo establece claramente en Romanos del capítulo 3 al 8. Fíjese lo que establece en el capítulo 6, que ya lo vimos, y es que la ley no puede santificar. Esto es fuerte. ¿Cómo? ¿Cómo es eso que la ley no puede santificar? Bueno, la ley no puede santificar porque la ley te dice lo que es malo, pero no te ayuda a luchar contra eso. El único que te puede santificar es el Espíritu Santo. La ley no te provee ninguna ayuda espiritual para que tú puedas vencer el pecado que la misma ley te está señalando. Eso es lo que quiere decir esto. La ley no santifica a las personas. Es la obediencia que viene por medio del Espíritu Santo en el creyente lo que santifica al creyente. En el tema pasado, Romanos 7 del 1 al 6, estableció Pablo que, obviamente en revelación del Espíritu Santo, que la ley no puede condenar. Entonces fíjese lo que llevamos, no puede salvar, no puede santificar, no puede condenar. Al que es hijo de Dios, la ley no lo puede condenar. Porque ninguna condenación, y ese es el contexto de Romanos 8.1, cuando lleguemos ahí, tras haber estudiado a fondo el capítulo 6 y el capítulo 7, Romanos 8.1 se va a abrir ante nosotros como una ancha puerta que nos va a dar el entendimiento correcto, el contexto correcto de Romanos 8.1. No puede condenar la ley. En la parte de hoy, en la sección de hoy, se establece que la ley lo que sí puede hacer, escuche, es convencer de pecado. Señalar el pecado, convencer de pecado al pecador. Si nosotros pudiéramos ponerle un tema a nuestra porción, si le pudiéramos poner un título a la porción del día de hoy, podría ser ¿qué relación tenemos los cristianos con la ley de Dios y con el pecado? Ahora, lo del pecado ya lo estudiamos a fondo, todo el capítulo 6, estamos muertos al pecado. No reine pues en vosotros el pecado para obedecerlo en sus concupiscencias. Romanos 6:12. Presentad vuestros miembros a Dios. Así como antes presentabais vuestros miembros para servir al pecado, ahora preséntenlos para santificación. Le quiero hablar un poco de historia acerca de la ley, porque considero que este contexto le va a ayudar a entender un poco más. A lo largo, hermanos, de la historia, los rabinos han resumido la ley de Dios en 613 mandamientos. Ellos le llaman a la ley de Dios la Torá. Y esos 613 mandamientos, de acuerdo a cómo los rabinos los han clasificado, están compuestos por mandatos, es decir, cosas que Dios te manda hacer, y también por prohibiciones, es decir, cosas que te dice, estas cosas no las hagas. Mandatos y prohibiciones. También se le puede llamar preceptos positivos, preceptos negativos. Quiero aclararles que este concepto de 613 mandamientos Moisés nunca lo oyó.
Él nunca supo eso. Moisés no lo dividió. No es una enseñanza bíblica. La Biblia no dice, esto no aparece en la Biblia. Le digo esto porque hay gente, hermano, judaizante que prácticamente habla muchas cosas como si estuvieran en la Biblia, pero no están. Moisés nunca supo este concepto de 613 mandamientos, de que unos eran positivos, otros eran negativos. Según Michael Brown, un judío convertido al cristianismo, fue hasta el siglo III cuando un rabino que se llamaba Simlai habló de este concepto de 613 mandamientos. Lo dividió en 365 negativos, o sea, obligaciones. 365 de acuerdo a los 365 días del año. Prácticamente hay una prohibición de qué no hacer para cada día. 248 preceptos positivos o mandatos, y se cree que lo hizo basado un poco en la cantidad de miembros o huesos del cuerpo humano. Ahora, si usted suma estos 365 negativos y 248 positivos, le va a dar 613. Pero hay un detalle. Usted sabe que actualmente no hay templo. El templo judío no existe. En el año 70 el general Tito entró en Roma y lo destruyó, lo quemaron. ¿Ok? Debido a que no existe el templo, solamente se pueden cumplir, escuche, 77 de los 365 negativos y 194 de los 248 positivos. Ahora, de estos 77 negativos y 194 positivos que sí se pueden cumplir, hay 26 que solo los puedes cumplir si vives en la tierra de Israel, porque son 26 que están relacionados con Israel, con la nación en cuestiones geográficas. Entonces hagamos una ecuación. 77 negativos más 194 positivos da 271, que sí se podrían cumplir. A ese podrían, póngale comillas, porque siempre nosotros los quebrantamos. Menos a esos 271 le resta a usted los 26 que solamente se pueden cumplir si vives en Israel. Entonces eso nos da un total de 245. O sea, hay 245 mandamientos que cualquier otra persona, a causa de que no hay templo y que no esté físicamente presente en la tierra de Israel, son los únicos que pudiera cumplir. 245. Y sin embargo, usted oye a gente jactándose diciendo que ellos guardan la ley de Dios. Usted va a oír a gente, no, yo estoy bajo la ley, porque yo guardo la ley de Dios, guardo la Torá. Soy un observante de la Torá, así se hacen llamar ellos. Pero no, para empezar, si no viven en Israel, hay una cantidad exagerada que no pueden guardar, y por cuanto no hay templo no los pueden guardar. Pero aparte, el ser humano tiene una inclinación natural a quebrantar la ley de Dios. Entonces a eso súmele todos los demás mandamientos que personalmente la gente quebranta. Los rabinos le habían añadido incontables condiciones, interpretaciones prácticas, acumularon tantas cosas extrañas que prácticamente para el pueblo llegó a ser una carga insoportable. Mucha gente fingía entonces guardarlos, porque cuando comenzamos a imponerle a la iglesia cosas que no son bíblicas y se los exigimos como medios para santificación o para salvación, entonces suceden dos cosas. Número uno, los que inventan esas cosas antibíblicas no las guardan ellos mismos porque no es la voluntad de Dios. Y eso tiende a que la persona caiga en hipocresía. Y número dos, el pueblo va a comenzar a fingir, a aparentar que guarda ciertas cosas porque se le demanda y se le exige. Por ejemplo, actualmente usted sabe que hay muchas cosas que lamentablemente se le imponen a los cristianos como si Dios las hubiera dicho. Por ejemplo, hay iglesias que han enseñado que la guitarra eléctrica es un instrumento de Satanás. Entonces, eso la Biblia no lo dice. Otras iglesias enseñan que si tú te pones un short y juegas fútbol, eso es del diablo. Se ríen acá. Sí, porque el fútbol, dicen, es del diablo. Y otros dicen que el pantalón es una prenda de Satanás. Entonces, ¿qué pasa cuando estas normas legalistas se le imponen a la iglesia? Cosas que Dios no ha dicho. Bueno, pues para empezar, muchas veces el mismo que las enseña no las puede guardar porque Dios no lo dijo.
Y número dos, todo el mundo comenzará a fingir que las guarda, pero en realidad no las está guardando. Porque Dios no dijo eso. Eso no está en la Biblia. Que usted diga, no, pero es que es una tradición bien bonita. Bueno, pero eso es cosa que usted quiere imponerse a usted mismo. Dios no lo dijo, en ninguna parte de la Biblia aparece eso. Y entonces la gente comienza a decir que hace, pero no hace. Mire lo que dice Mateo 23:4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esto es lo que pasa cuando se imponen cosas que Dios, hermano, no dijo. Entonces había muchas leyes hechas, costumbres, tradiciones de hombres que se habían hecho en este tiempo, pero obviamente había leyes verdaderas que Dios había mandado. Lamentablemente, una de las razones por la que las personas observaban estas leyes verdaderas era porque la ley enseña que si tú no guardas los mandamientos, hay maldición sobre ti. Entonces muchas personas comenzaron a guardar mecánicamente la ley para evitar la maldición de Dios y traer la bendición de Dios. Por eso mucha gente dice que cuando, no, yo hasta que empecé a guardar la Torah tal y como Dios manda, entonces Dios me comenzó a bendecir. Porque ellos creen eso, que hay que guardar la ley para traer la bendición de Dios. Porque la Biblia dice eso. Mire lo que dice Deuteronomio 26:27. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Si usted está leyendo la Biblia este año y todos los años la lee, usted sabe que Deuteronomio capítulo 28 es una lista de maldiciones. ¿Por qué? Por no guardar y confirmar toda la ley. Allí hay una lista de maldiciones. ¿Por qué? Porque el no guardar la ley, de acuerdo a este versículo, trae maldición. Y aquí es donde entonces la gente muchas veces dice, bueno, si no guardar la ley trae maldición, entonces guardemos la ley, para que así no traigamos maldición, sino traigamos bendición. Pero hay un problema. Y es que yo le acabo de demostrar, por medio de la Biblia y por medio de la historia, que usted no puede guardar los 613 mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque no hay templo. Segundo, porque usted no vive en Israel. Y tercero, porque yo le aseguro que todos los días de los otros 245 mandamientos que usted sí pudiera guardar, a pesar de que no hay templo y a pesar de que no vive en Israel, usted quebranta muchos de esos. Ese es el detalle. Entonces, ¿cómo somos libres de esta maldición? O sea, no puedo guardar la ley. ¿Cómo soy libre de esta maldición? Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Declaración fuerte, ponga atención. Todo aquel que pretenda guardar la ley para recibir la bendición de Dios está automáticamente bajo la maldición de Dios. Cada vez que usted oiga a alguien que dice, no, yo guardo la Torah, soy observante de Torah, estás frente a una persona que está bajo la maldición de Dios. Porque uno de los pecados más graves ante Dios es la autojustificación. Escúchelo, la autojustificación. Una persona que dice, yo voy a observar la ley de Dios lo mejor que yo pueda, para así por esas obras ser justificado ante Dios. Pero pastor, no es culpa de la persona que no haya templo y no es culpa de la persona que no viva en Israel. El problema es que la Escritura enseña que con uno que viole, el más pequeño, los ha violado todos. Vea conmigo Santiago 2, 10 y 11. Dice así, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Aquí surge una pregunta interesante. ¿Por qué violar un solo mandamiento, por muy pequeño que sea? Escuche, de los 613, usted puede buscar el más pequeño de todos. ¿Qué sé yo? No mezclar las semillas, ¿no? O no vestir
lino y lana juntos. Entonces, wow, quebranté este mandamiento porque mezclé las semillas cuando sembré. Quebrantaste todos. ¿Por qué? Porque ante Dios, y yo creo que usted ni sabía, ¿no?, que eso era un mandamiento. ¿Por qué? La ilustración es esta. La ilustración es que Dios ve su Torá, su ley, como una unidad. O sea, los 613 mandamientos se podrían resumir, y lo sabemos que la Biblia lo dice, ¿en qué? En uno, en un mandamiento. Entonces, para Dios es como si la ley fuera como una ventana de vidrio, una ventana de vidrio, un vidrio. Y usted le pega en cualquier ladito que le pegue, si despostilla una orillita de esa ventana, ¿qué está rota? Toda la ventana está rota. Usted no puede decir, está rota, pero solamente en un pedacito. Se le cayó un pedacito, ya no sirve. Con una esquina que se le haya caído, ya no sirve. Quizás el 99.9% del resto del vidrio está bueno, pero con una esquina que le falte, ya no sirve, no la puede poner. Tiene que reemplazarla por una nueva. Y se lo voy a demostrar con la Biblia, porque la ilustración suena bonita, pero ¿dónde está el respaldo? El respaldo está ahí mismo, porque el mismo que dijo, no cometerás adulterio, es el mismo que dijo, no matarás. Por lo tanto, no importa cuál de sus mandamientos violes, cuando violas uno, estás desobedeciendo ¿a quién? A Dios. Y ahí está la maldición. Es el mismo. El que dijo el más grande de los 613 es el mismo que dijo el más pequeño de los 613. Así que no importa cuál es. Tú estás desobedeciendo a Dios, el dador de la ley, el que ve su ley como una unidad, como un conjunto de mandamientos que hacen uno solo. Y ese es el detalle, que muchas personas tropiezan con este versículo de Santiago 2, 10 y 11, porque no hay forma prácticamente, hermanos, de guardar la ley de Dios. No hay forma de guardar la ley de Dios. Bueno, fue dada para mostrar a los hombres la ley de Dios. La gente que trata de guardar la ley de Dios entienden esto, que Dios dio la ley para que tú al guardarla te puedas regocijar y sentirte bien, pero realmente esa no fue la intención de Dios. La ley fue dada por Dios para que tú al quebrantarla te sientas mal y te das cuenta que no la puedes guardar. No fue dada para demostrar que unos hombres son muy buenos al guardar unos mandamientos, unos de todos. Fue dada para demostrar que la mayor parte de los hombres, todos los hombres, al quebrantar la ley, somos malos y necesitamos que Él nos ayude. Esa es la verdadera razón. Mire lo que dice Gálatas 3:11. Dice, y porque la ley y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, ¿es qué? Evidente. Porque el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Pablo no cita, ¿qué cita está dando aquí Pablo? Pablo está dando la cita de Habacuc 2:4. Esta cita es muy importante. No la está citando a propósito, la cita 2 veces. La cita aquí en Gálatas 3:11 y ya vamos a ver que más adelante la cita en Romanos 1:17. Y no es al azar. Pablo está citando a Habacuc 2:4 por una razón muy importante. La razón es la siguiente. Los rabinos decían que los 613 mandamientos habían sido resumidos a un mandamiento. Por ejemplo, hubo algunos que dijeron que David la redujo a 11 en el Salmo 15. Anótelo si los busca en su casa. Hay gente que dijo, David resumió la ley en 11 mandamientos en el Salmo 15. Otros dijeron, Isaías lo redujo a 6 en Isaías 33:15. Otros dijeron, Miqueas lo redujo a 3 en Miqueas 6:8. Otros dijeron que Isaías los volvió a reducir una vez más, en esta ocasión a 2, en Isaías 56:1. Y finalmente, muchos rabinos llegaron a la conclusión que Habacuc los redujo a 1, en Habacuc 2:4. El justo por su fe vivirá. Esta es la razón detrás de por qué Pablo está haciendo recurrente a ir a Habacuc, tanto en Gálatas como en Romanos. Ahora veámoslo en Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito,
mas el justo por la fe vivirá. Este es el resumen de todo prácticamente. Dios ya había revelado desde el Antiguo Testamento que Él había dado su ley y que no era para salvar. Que el propósito que tenía era revelarle al hombre la imposibilidad de guardar la ley y la necesidad de un Salvador. Ese es el entendimiento correcto de la ley de Dios. Y mientras un cristiano no lo tenga, siempre va a tener muchas deficiencias en el evangelio que proclama. Usted sabe que Hebreos capítulo 11 nos da una lista de todos los héroes de la fe. Pregunta, usted que lo ha leído detenidamente y se ha detenido hasta hacerle highlight a cada nombre, porque da un montón de nombres. Yo he tenido ese cuidado de ir leyendo Hebreos 11 y detenerme y hago highlight. Y comienzo a pensar en cómo fue la vida de la persona, todo lo que la Biblia dice de esa persona. Usted debe haber notado que ninguno de ellos está ahí por obras de justicia propia. Todos están ahí debido a que Dios tuvo misericordia de ellos, por la fe de ellos. Por eso son los héroes de la fe. No porque vivieron una vida perfecta. Esa es la razón por la que uno se sorprende al llegar a Sansón. What is Samson doing here? ¿Qué está haciendo Sansón aquí? Rahab. Tú dices, ¿por qué? Porque ninguno de estos héroes de la fe está ahí, hermano, basado en sus propias obras de justicia, sino en una obra de justicia divina. Porque Dios los declaró justos por su fe y no por sus obras. Y ahora sí vamos a entrar en materia. Verso 7 de Romanos 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Recuerde que, ¿en qué contexto están estas preguntas? Están en el contexto del tema pasado. En el tema pasado, Pablo dijo cosas fuertes. Pablo dijo prácticamente que las pasiones pecaminosas de las personas son energizadas por la ley. Y que los que estamos en Cristo fuimos librados de esa ley. Entonces son dos declaraciones muy fuertes. Lo que Pablo dijo anteriormente, las pasiones de las personas son energizadas por la ley, o sea, no las frena la ley, sino que más bien cuando la ley se manifiesta, a la persona le dan ganas de pecar. Y la segunda es que al nacer en Cristo, entonces, gracias a Dios fuiste librado de esa ley y estás muerto a esa ley. Entonces, obviamente Pablo lo que hace es adelantarse. No sé si se ha puesto atención, pero Pablo desde el capítulo 1 viene adelantándose a responder preguntas hipotéticas que él cree que van a surgir en la mente de sus adversarios. Porque este no es un diálogo, este es un monólogo que él está teniendo al escribir. Él lo que hace es adelantarse a suponer, por aquí me van a salir. Si yo dije todas estas cosas de la ley, entonces me van a comenzar a preguntar, ¿qué pues diremos? ¿Es pecado la ley entonces? Y él contesta, obviamente, con una frase que a estas alturas ya deberíamos de saber, me genoito. El griego para no y 1000 veces no. Por supuesto que no, de ninguna manera. Ahí está la respuesta, de ninguna manera. La forma negativa más enérgica que había en el griego para decir no. Él dice no. Porque la gente está pensando en su mente, ¿cómo puede Dios, que es un Dios santo, dar una ley que estimula el pecado en las personas? ¿Es entonces la ley pecado? Él dice no, en ninguna manera. Y ahí empieza a elaborar su respuesta. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. La ley de Dios es perfecta. Más adelante en Romanos vamos a aprender que dice la ley de Dios es espiritual. Aprendimos la semana pasada que grandes hombres de Dios elogiaron la ley. Moisés dijo, mi función es declarar la ley. Isaías dijo, el Señor magnifica su ley. David dijo en el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta. Precisamente es perfecta y no está manchada por el pecado. Es inaceptable. Ninguno de nosotros tiene que entender por medio de estos sermones que la ley es pecado, que la ley está manchada. Eso de hecho es blasfemo. Es inaceptable que un cristiano piense de esa manera. Pero es precisamente por el hecho de que la ley de Dios es perfecta que revela las imperfecciones de las personas. Esa es la realidad.
revela las imperfecciones del hombre. La ley revela el pecado. Este verso se resume en eso, este verso 7. La ley de Dios revela el pecado en el hombre. ¿Por qué? Porque cuando Dios, por medio de su ley santa, justa y buena, da a conocer sus normas divinas de justicia, entonces los hombres somos convencidos por esas normas que somos pecadores. ¿Por qué? Porque experimentamos en carne propia cómo las quebrantamos. Y más adelante Pablo va a hacer toda una explicación, donde él dice, miserable de mí, ¿se acuerda? Más adelante, aquí en mismo capítulo 7. Porque no hago lo que quiero, sino lo que no quiero, eso hago. Y Pablo no está hablando aquí, hermano, escuche, de una noción general entre lo bueno y lo malo. O sea, porque estamos diciendo que la ley revela el pecado, pero no es una noción general, porque aún los paganos pueden tener una noción general de lo que es bueno o malo, ¿verdad? Aún una persona, hermano, borracha, adúltero, inmoral, puede ser que alguien le diga, oye, ¿estuvo bien que engañaste a tu esposa? No, no estuvo bien. Tiene noción, ¿sí entiende? Diferencia entre lo bueno y lo malo. No, Pablo no está hablando de que la ley da ese tipo de revelación y de conocimiento del pecado. No, Pablo está hablando de un conocimiento profundo, de una convicción profunda, donde al compararnos con la ley llegamos a la conclusión que somos pecadores, que estamos perdidos, que no tenemos esperanza prácticamente aparte de Dios. Esa es la revelación que hace la ley, hermanos, acerca del pecado. Y Pablo explica, ahí en el mismo verso, porque dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pablo se dio cuenta, hermano, tras su conversión, que a Dios le importaban más la obediencia interna que las manifestaciones de obediencia externa. Y se dio cuenta que aunque él, como fariseo, acuérdese, fariseo observante, estricto, había cumplido muchas cosas porque dice que era irreprensible de forma externa, él descubrió que internamente él tenía luchas. Él dijo, había codicia en mi corazón. En mi corazón había codicia. Quizás yo por fuera parecía muy apegado a la letra, al régimen de la letra, pero por dentro los mandamientos de Dios realmente me estaban revelando que yo era un pecador. ¿Qué mandamiento cita? ¿Alguien sabe qué mandamiento está citando Pablo? Dice, porque yo no codiciaría si la ley no dijera no codiciarás. ¿Alguien se ha tomado el tiempo ahí en Éxodo 20 de enumerar los mandamientos? Porque no tienen número, ¿no? Sino lo que tienen es un versículo cada uno. ¿Alguien sabe qué mandamiento está citando? Le voy a dar una pista, está citando uno de los 10 mandamientos, pero ¿cuál de los 10? El 10º, el último. Éxodo 20:17, está citando el último de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque de los otros 10, y aquí también aclaremos, hermano, a la gente que viene diciendo que cuando Pablo habla de la ley, que no estamos bajo la ley, que dicen que no se refiere a la Torá, cuando Pablo está haciendo explícitamente citando el 10º de los 10 mandamientos. Este es de todos los 10 mandamientos, es el más obvio que está dirigido a las motivaciones del corazón. ¿Dónde está tu corazón? Está dirigido a la motivación. Y mire, hermano, si usted lo lee, mire, vamos a leerlo. Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vamos a ponerlo en términos modernos. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás su ingreso económico de tu prójimo. No codiciarás todos los sirvientes de los que están rodeados para que trabajen para él. No codiciarás toda su maquinaria de trabajo que ha comprado, sus máquinas y todo lo que tiene su empresa. No codiciarás su carro, ¿no? Porque ahí obviamente aquí hablando del buey, del asno, yo no codicio el buey del hermano Juan o el asno del hermano Jesús, ¿no? Porque no tienen. Pero, hermanos, esta es una realidad. Nuestro corazón como personas, yo le aseguro que el día de hoy usted ya quebrantó este mandamiento. Yo le aseguro que usted ya quebrantó este mandamiento el día de hoy. Y quizás más propensos todavía estamos los varones. Más propensos todavía, porque quizás por ahí pasó una mujer bonita. Piénselo.
Decía yo la semana pasada que si trajéramos un detector de mentiras, ¿no? Y le preguntáramos, ¿cuánto ora al día? ¿En qué libro de la Biblia está? Pero ahora invirtamos el asunto, que le preguntáramos, ¿usted ha codiciado el día de hoy una mujer? No. Y empieza ahí a sudar, ¿no? Y él empieza a rayar así. Miente. Es tremendo. El apóstol era un fariseo irreprensible. Pero él quebrantaba el 10º mandamiento. Y cuando se quebranta el 10º mandamiento, ¿qué se quebranta? Todos se quebrantan. El que dice guardar los 10 mandamientos, a nosotros los cristianos somos muy perseguidos por una secta que son los judaizantes, que siempre te dicen, ¿tú por qué guardas 9 mandamientos? Porque van al cuarto, porque como no somos sabáticos, ¿por qué ustedes siempre citan solo 9 mandamientos y no citan el cuarto? No, nosotros citamos los 10 y los quebrantamos los 10. Nosotros no, ustedes también no mientan. No mientan, ustedes también. La diferencia es que nosotros estamos en Cristo, que nos vino a redimir de la maldición de la ley. Y nuestra santificación no está en la ley, sino en el Espíritu Santo, en un nuevo régimen del Espíritu Santo, en el cual ahora servimos a Dios de corazón. De corazón. El apóstol Pablo no servía a Dios de corazón. Yo se lo voy a mostrar, hermanos, primeramente Dios, con la Escritura. Entonces aquí deberíamos de hacer una doxología personal y decir, después de descubrir que quebrantamos el 10º mandamiento todos los días, incluyendo hoy, deberíamos decir a Dios, gracias Padre por salvarnos en Cristo. Por salvarnos. Porque si no estaríamos perdidos. Mire lo que dice Pablo después de su conversión, Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahí está. Es claro el apóstol Pablo. Nosotros somos los que ahora dice servimos a Dios ¿cómo? En espíritu. Y cuando está diciendo nosotros somos la circuncisión es un lenguaje metafórico para decir somos los verdaderos hijos de Dios. No está diciendo circuncidémonos, no. Porque acuérdese que le está hablando a griegos en Filipos, en Europa, no a judíos en Israel. Nosotros somos la verdadera circuncisión. No le está diciendo circuncídense, no, sino ustedes, los que están en el Espíritu, los que no están en el régimen viejo de la letra, los que el Espíritu Santo mora en ustedes, son los que de verdad le sirven a Dios. ¿Cómo? De corazón, dice, en espíritu, lo más profundo de nuestro ser. Esa es la conversión, hermano. Hay personas que por medio de Alcohólicos Anónimos, si siguen bien las instrucciones, pueden dejar de tomar. Hay otros que, por ejemplo, se ha comprobado que mitómanos o gente que son mentirosos compulsivos, por medio de psicoterapia, pueden dejar de mentir compulsivamente. ¿Pero eso regenera el corazón? El único que tiene poder, hermano, de regenerar el corazón y de hacer un cambio desde adentro de nosotros hacia afuera es el Espíritu Santo por medio de la regeneración. Y eso es la vida en Cristo. Esa es la vida en Cristo. Entonces, el papel que juega la ley, hermano, en la transformación de nosotros no es en santificarnos, es en hacernos conscientes del pecado, hacernos conscientes. Conscientes también de que tenemos necesidad de recibir perdón, que necesitamos ser redimidos por Dios. Si usted ha leído el Sermón del Monte, yo estoy leyendo un libro de Martin Lloyd-Jones que es acerca del Sermón del Monte, un libro así como de 600 hojas, nada más de Mateo 5, 6 y 7. Y este sermón, hermano, Jesús va al corazón del asunto, que es el corazón de las personas. Están ahí los escribas y los fariseos legalistas que se jactan de tener muchas buenas obras, y como Cristo conoce que es una justicia solamente humana porque ellos buscaban gloria delante de los hombres, Él les dice, Él les enseña y Él les dice, no, ustedes están equivocados, miren, con solo codiciar a una mujer, ustedes ya cometieron adulterio, y con solo odiar a tu hermano, ustedes ya cometieron homicidio. Ahora, ellos actuaban así no porque ignoraban que Dios les demandaba el corazón. ¿Usted cree que ellos ignoraban? No, ellos sabían que Dios demandaba que lo amaran de corazón. Pero ellos habían caído en una idolatría tan grande por la letra escrita que se habían olvidado del que dio esa ley. Y ya no había una devoción sincera a Dios.
Pero ellos lo sabían muy bien. Mire lo que dice Deuteronomio 6:5. Este versículo, todos los que estaban oyendo a Jesús en el Sermón del Monte, yo diría todos, lo sabían de memoria, porque es el más grande mandamiento. Cristo dijo que este era el más grande mandamiento. Dice así, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ellos sabían muy bien que Dios demandaba el corazón, pero en su religiosidad, por apegarse a la letra, se olvidaron de esto y empezaron a buscar, hermano, agradar a los hombres. ¿Qué está cerca de este verso? Cerca de este verso hay otro verso, hermano, súper importante. Deuteronomio 6:5, la Shema de Israel. Los judíos devotos en aquel entonces y todavía hasta hoy la recitan 2 veces por día. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Had. Oye Israel, nuestro Dios, Dios es uno. Ellos conocían muy bien estas porciones. De hecho, en los tiempos de Jesús, ellos escribían Deuteronomio 6:4, 6:5. Deuteronomio 6:4 es la Shema, 6:5 es el más grande mandamiento. En trozos de pergamino los escribían, los ponían en cajitas, se los amarraban. Bueno, hasta el día de hoy se los amarran, ¿no? Las filacterías. En la frente, en el brazo izquierdo, porque es donde está el corazón, y empiezan a hacer todas sus oraciones. Las mezuzás, que son unas cajitas de madera, no sé si las ha visto, que las pegan en la puerta para traer bendición del Señor. Entonces, ellos conocían muy bien que Dios demandaba su corazón, pero no le estaban dando su corazón. Cuando Jesús le preguntó a un intérprete de la ley cuál era el mandamiento más grande, ¿qué citó? Deuteronomio 6:5, inmediatamente. Amarás al Señor tu Dios, porque era un verso que sabían de memoria, lo escribían en las filacterías, en las mezuzás, lo recitaban también de memoria. Este era uno de los versos que se ponían a recitar en las esquinas, aparte de la Shema. Dios quiere el corazón. ¿Cuál es la conclusión de este verso? Note que solamente hemos estado hasta ahora en el verso 7, pero no todos serán igual de largos. Descanse, tenga paz. ¿Cuál es la conclusión de este verso? Me parece que este comentario lo hizo C.S. Lewis, no me acuerdo, hace mucho tiempo que lo leí y ya no me acuerdo del autor. Si lo estoy citando mal, pues disculpas. Pero C.S. Lewis dijo que, dio una ilustración, dice, la ley te dice el problema que tienes con el pecado, pero no es la solución del pecado. Y la ilustración que él usó es la ilustración de un termómetro. Cuando una persona tiene fiebre y le pones un termómetro, el termómetro dice exactamente la cantidad de fiebre que tiene la persona. Pero la solución no es comerse el termómetro. ¿Verdad que no? No. ¿Cuál es la solución? El antibiótico para la fiebre. La ley hace exactamente lo mismo. La ley le dice al pecador, así estás de enfermo en el pecado, pero no es la solución. La solución es Cristo. De la misma forma que el termómetro no es la solución para la fiebre, de la misma forma la ley no es la solución para el pecado. Y de la misma forma que es el antibiótico el que es la solución de la fiebre, es Cristo la solución del pecado. Vamos a ver el 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ya dijimos, hermanos, que la ley no es pecaminosa, la ley no es responsable de la existencia del pecado, usted debe de recordar eso. Es el pecado, vino a causa de la caída del ser humano. Aquí dice algo muy interesante, dice que el pecado toma ocasión por el mandamiento, produciendo, dice, toda codicia. Queremos aclarar aquí que el villano del cuento, por así decirlo, entre comillas, no es la ley, el villano es el pecado. Dice que el pecado aprovecha la ocasión que se le presenta. Entonces, esto es más o menos así. Hay un residuo de pecado que mora en nosotros. Conforme avancemos en Romanos 7 lo vamos a ver más a fondo. Cuando la ley aparece, cuando llega un mandamiento a nuestra vida, oímos un mandamiento, inmediatamente el pecado entra en acción. Inmediatamente cuando oye un mandamiento positivo, esto es correcto, hazlo, inmediatamente el pecado dice, aquí voy
Voy a comenzar a producir la codicia en esta persona, no porque la ley sea mala, sino porque hay un residuo de pecado en la persona, para que esta persona no quiera obedecer el mandamiento positivo. Y si hay una prohibición, el pecado toma la ocasión para ponerse en acción. No es el 10º mandamiento entonces, hermanos, el que es malo, no. ¿Qué es lo que es malo entonces? Es que cuando la persona oye el 10º mandamiento, automáticamente siente el deseo de quebrantarlo. El pecado dice, ok, aquí voy. ¿Todo por qué? Por la caída de Adán. Hay una especie como de un reflejo a resentir lo que Dios manda, a resentir. Porque estamos caídos y eso lo podemos comprobar en los niños. Usted lo puede comprobar desde niños chiquitos, que desde que están chiquitos quieren hacer su voluntad. Y tú dices, pero ¿quién le enseñó a este niño? Yo le digo, no toque, y a la fuerza quiere tocar. Siempre quieren, como nuestra naturaleza es resentir, ¿sí? Como responder en automático a nosotros, hermano, desobedecer. Con la prohibición viene la idea de hacerlo. Eso es lo que quiero que entienda. La prohibición de un mandamiento te da la idea de hacerlo. Y la orden de hacer algo te hace resentir la orden y te da la idea de rebelarte para no hacerlo. Eso es lo que significa este verso, un poco difícil de entender. Todo este pasaje estaba yo investigando y hay teólogos que dicen que es el pasaje más difícil de toda la Biblia. Romanos 7, 7 al 13. Entonces, por eso es que yo trato de traer estas pequeñas ayudas e ilustraciones para que lo entendamos un poco. Hay una ilustración en este verso también de Juan Bunyan, el autor de El progreso del peregrino, que él ilustró a Cristiano. Cristiano es el protagonista del progreso del peregrino. Es un libro muy bueno. Creo que después de la Biblia, El progreso del peregrino es el libro más vendido en la historia de la humanidad, después de la Biblia. Y el personaje de esta historia se llama Cristiano, y él trata de reflejar cómo es el corazón del hombre y la ley. Y él dice, imagínate a Cristiano, pone a Cristiano en un cuarto cerrado, sin puertas, sin ventanas, sin nada, en un cuarto lleno de polvo. Ese cuarto lleno de polvo representa el corazón de Cristiano. Está lleno de polvo el cuarto. Una escoba representa la ley. Y con la escoba se comienza, dice, a agitar, a remover el polvo, lo cual comienza a asfixiar y a sofocar a Cristiano. Pero no puede hacer nada porque el cuarto está cerrado. Lo único que la escoba, en este caso que es figura de la ley, está haciendo es como reavivar el pecado que estaba ahí dormido. Está dormido cuando no se sacude, pero cuando se sacude, o sea, tú puedes estar en el cuarto conviviendo con el polvo, pero cuando el polvo comienza a sacudirse por la escoba, ¿qué comienza a producir en Cristiano? Sofocación. Eso es lo mismo que pasa. Tú estás en tu corazón, hay, hermano, pecado. Y la ley viene y ¿qué hace? Lo comienza a sacudir, lo comienza a avivar, lo comienza a barrer, pero no hay solución porque no hay salida por donde sacar el polvo. No sé si entendió la ilustración. Eso es exactamente lo que pasa con la ley. El mandamiento, dice, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, revivió y me mató. Lo que está hablando el apóstol Pablo en este verso 8. Sin la ley, dice en ese verso 8, hermanos, el pecado está muerto. Esto no quiere decir que sin la ley el pecado no existía, porque sabemos que antes de la ley había pecado en el mundo, sí. Antes de que viniera la ley dada a Moisés en Sinaí, había pecado en el mundo, había habido, Génesis habla de un montón de pecados sexuales, casi todos los pecados sexuales están en Génesis, incesto, violación, homosexualismo, el primer bígamo, un montón de pecados que están ahí, prostitución, etcétera. Todos esos pecados ya existían antes de la ley. Entonces esta parte, sin la ley el pecado está muerto, no quiere decir que el pecado no existe sin la ley, sino que el pecado se encuentra adormecido. De la misma forma que el polvo, sin ser agitado, está quieto, ¿verdad? ¿Qué hace la escoba? Lo agita. Entonces es lo mismo. El pecado está muerto sin la ley, pero cuando viene el mandamiento, inmediatamente somos tentados a pecar. Inmediatamente, en cuanto escucha el mandamiento, en automático, por reflejo, la tentación viene de pecar. Eso es lo que significa. Vamos a ver el verso 9.
Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Hasta aquí hemos visto dos cosas, hermano, retomando un poquito. La ley revela el pecado, la ley despierta el pecado. Si usted quiere resumir el verso 7 y 8, verso 7, la ley revela el pecado, verso 8, la ley despierta el pecado, cuando está adormecido ahí en el corazón de la persona. Y ahora Pablo introduce el concepto del verso 9 al 11, que son los que vamos a ver ahora, de que la ley arruina al pecador. Dice Pablo, yo vivía sin la ley en un tiempo. Esto no quiere decir que Pablo no trató de guardar la ley. Recuérdese que era un observador meticuloso de la ley, irreprensible. Pero lo que quiere decir esto es que cuando él se convirtió, él descubrió que su vida realmente no era agradable a Dios. O sea, la vida pasada de Pablo no era agradable a Dios. Eso es lo que él descubrió. Cuando él nació de nuevo y entendió en su dimensión la ley de Dios, la santidad de la ley de Dios, la espiritualidad de la ley de Dios, el propósito verdadero para el que Dios dio la ley. Él antes de nacer de nuevo creyó que todo era simplemente cumplir la letra. Pero cuando lo leo una vez, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Mire lo que dijo en Filipenses 3, 6, 7. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces, él descubrió que su vida pasada como fariseo en realidad había sido desagradable a Dios. Era muy celoso, pero hay un pasaje, vamos a verlo en Juan 16, 2 y 3, que habla prácticamente de que Pablo era uno de aquellos que no conocía a Dios. Juan 16, 2 y 3 dice, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Esto lo dijo Jesús. Dijo que los perseguidores de los cristianos, los perseguidores de la iglesia, serían personas que pensaban que al perseguir a los cristianos estaban sirviendo a Dios y que en realidad era porque no conocían a Dios. Y Pablo fue uno de estos, perseguidor de la iglesia, un joven cuando mataron a Esteban que dice que le pusieron la ropa de Esteban a los pies de él y él consentía en la muerte de Esteban. Arrastraba, dice Hechos, a los hermanos y hermanas y las llevaba a la cárcel. Y este pasaje nos da a entender a nosotros que todo eso lo hacía él porque él no conocía a Dios. Él servía religiosamente y ritualísticamente a un Dios que en realidad él no conocía. ¿Se acuerda de la oración del fariseo y el publicano? ¿Qué hacían los fariseos? Alarde de sus buenas obras. Señor, te doy gracias porque no soy como este fariseo. Hago esto otro. ¿Y el fariseo qué hacía? Dice que ni aún se atrevía a alzar los ojos, sino que dándose golpes en el pecho decía, Señor, sé propicio a mí pecador. ¿Y quién dijo Cristo que bajó justificado? El publicano. El que confiaba en la justicia divina, no el que confiaba en su propia justicia de sus buenas obras. El joven rico, ¿se acuerda de él? Dijo haber guardado todos los mandamientos. Cristo reveló que no era cierto. El Señor le dijo, ¿has guardado los mandamientos? Sí, los he guardado. Y cuando le dijo que vendiera lo que tenía y ayudara a los pobres, dice que se dio cuenta que tenía muchos bienes y se fue triste, porque observaban la ley de una forma mecánica, no de corazón. Esta parte que dice, pero venido el mandamiento, quiere decir que cuando Pablo, hermano, se convirtió, él realmente se dio cuenta de las cosas espirituales y profundas de Dios. El pecado, dice, revivió y yo morí. Se dio cuenta de su verdadera condición pecaminosa. Por primera vez en su vida se dio cuenta de que estaba muerto sin la ayuda de Dios, que la ley no lo podía salvar, que la ley más bien lo había condenado todos esos años que él había estado sin Cristo. Él estaba bajo condenación. Y cuando Pablo llegó a este punto, estaba listo para hacer la oración del publicano. Señor, sé propicio a mi pecador. Se dio cuenta que no podía por sí mismo. Veamos el verso 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte.
El mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Antes de convertirse al Señor, Pablo creía que por medio del mandamiento podía ganarse la vida eterna. Y después de convertirse, descubrió que lo único que el mandamiento producía en él era muerte espiritual. Eso es lo que quiere decir este verso. Cuando Pablo nace de nuevo, él se da cuenta, él dice, ok, antes cuando yo hacía todas esas cosas que yo hacía, yo los hacía o trataba de hacerlo creyendo que yo iba a obtener la vida eterna. Hoy me doy cuenta que lo único que el mandamiento estaba produciendo era muerte espiritual en mí. Ya dijimos, no es porque la ley sea mala, no es porque la ley no sea santa, el mandamiento no sea justo, sino porque inmediatamente la ley incita, por así decirlo, si quiere póngale comillas, al pecado que está en el corazón de la persona. Entonces ese es el propósito de la ley, mostrarle a las personas que están, hermano, perdidas. Nosotros los cristianos, hermano, hemos sido justificados por la justicia de Cristo, no por nuestras obras de justicia. Hay personas que me han hecho la siguiente pregunta: pastor, pero si esta es la postura de usted, entonces ¿por qué en la Biblia hay tantos pasajes donde dan a entender que el que guarda el mandamiento es bienaventurado, es bendecido, son de perfecto camino ante Dios, son agradables ante Dios? Sí, hay varios pasajes de eso. Y Dios demanda que se guarde la ley, pero esto no quiere decir que la gente pueda. Dios está en todo su derecho de exigir que se guarde su ley, pero eso no significa que la gente pueda. Más bien lo que Dios revela al demandar, guarden mi ley, ¿qué es? Que no podemos guardarla. Por eso es que hay muchos pasajes. Por ejemplo, el Salmo 119, hermanos, es el más citado. El Salmo 119 dice en el verso 1 y 2, si quiere lo lee en su casa, que el que guarda tu ley es de perfecto camino, es bienaventurado. ¿Cómo es posible que Dios nos va a pedir que guardemos algo que Él sabe que es imposible que guardemos? Precisamente por eso nos lo pide, para que nos demos cuenta que es imposible guardarlo. Según eruditos, ¿quién escribió el Salmo 119? Algunos dicen que Daniel, otros dicen que David. Yo me inclino más que fue David el que escribió el Salmo 119. Pregunta: ¿David guardó la ley? No. Ahí está la respuesta. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que Dios demanda y exige guarden mi ley. Y tú aplicas la lógica: Dios es sabio, Dios no nos puede pedir algo que Él sabe que no podemos guardar. Sí, precisamente ahí está su sabiduría, para que nosotros nos demos cuenta que no podemos guardarla. Y vamos al verso 11. Váyanse despertando para que, por si nos vamos, no se van a quedar acá encerraditos. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Este verso simplemente es una reiteración de lo que ya hemos venido diciendo. Pecado estaba ahí adormecido, la ley que hace, el mandamiento que hace, lo despierta, y ahora dice Pablo, el pecado me engaña. Y esta parte, el pecado me engaña, lo que quiere decir es, fíjese, lo que quiere decir es que Pablo vivía engañado, pensando que por observar mandamientos, rituales y dietas y fiestas y todo eso, era salvo. Y ese era un engaño de él, en él realmente. Él estaba perdido, él necesitaba a Cristo. ¿En qué consistía el engaño? En que estaba confiando en sus buenas obras. Ahí estaba el engaño. Al confiar él en sus buenas obras, estaba engañado, que por eso él iba a ser salvo. Y realmente, hermanos, lo que él descubrió después es que eso era lo que le había producido a él la muerte espiritual. El día de hoy hay mucha gente engañada, aún iglesias que dicen ser cristianas. Por ejemplo, la iglesia católica se dicen ser cristianos. Y ellos están engañados, así como Pablo estuvo, creyendo que guardando mandamientos o que por obras propias están justificados. Y aún hay otras sectas, ¿no? Como los testigos de Jehová, los mormones, mucha gente que dicen creer en Cristo y que por su observancia a los mandamientos creen que son salvos. Están en un engaño total. Verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Esto ya lo hemos venido diciendo, ¿no? Aquí está. En ningún momento Pablo está atacando la ley.
sino que la está poniendo en el sano contexto de para qué Dios dio la ley. Y esto podríamos enlazarlo con el verso 7. ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque es santa, porque el mandamiento es santo, es justo. De ninguna manera, responde Pablo. Verso 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Que alguien me explique ese trabalenguas. Pablo vuelve a anticipar la pregunta. Luego, lo que es bueno vino a ser para mí muerte, y vuelve a usar la misma expresión. Ya debería de sabérsela de memoria. Me genoito. Me significa no, y genoito, manera. En ninguna manera. No, lo que es, la ley es buena, la ley es justa, la ley es santa. Le hago una pregunta. En un caso de homicidio, hay una ley contra el homicidio. ¿Qué es lo que merece el castigo? ¿El homicidio o la ley contra el homicidio? El homicidio, ¿no? La ley contra el homicidio no es mala, es buena, es justa, es santa. ¿Qué es lo que es malo y merece castigo? El homicidio, es el pecado el que es malo. No es la ley lo que causa la muerte, hermano, sino que es el pecado. La ley despierta al pecado. Y aquí la última frase que vamos a analizar es la frase que dice: el pecado se muestra sobremanera pecaminoso. Lo que quiere decir es que la ley revela la verdadera dimensión del pecado de una persona. Es como algo que está escondido así en algo, en una penumbra, y la ley lo alumbra. Y a lo mejor tú en la penumbra no calculaste qué tan grande era. Dijiste, ay, eso mide como 1 metro. Y cuando le pones la luz, descubres su verdadera dimensión y quizás es algo enorme, una roca gigantesca. Eso es lo que hace la ley, dice. El pecado se muestra sobremanera pecaminoso, porque entre más detalles la ley te dé sobre el pecado, peor es la condición de pecado de la persona. Más tentada es la persona prácticamente al pecado. Entonces, para que usted entienda esta analogía, es como si la ley fuera una luz, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice el Salmo de 119. Es como si fuera una luz que alumbra el pecado, por así decirlo. Pero esta luz es una luz tenue, es una luz suave, no lo destruye. Cristo es una ley poderosa, lo alumbra, pero es una ley tan concentrada que lo destruye. Entonces, esa es, hermano, la diferencia. Para concluir, hay un poema que resume muy bien este capítulo. Algunos se lo atribuyen a Juan Bunyan, otros a John Berridge. Creo que de forma magistral resume todo esto. Está en inglés, lo voy a tratar de traducir. Dice así, run and work the law commands, but gives us neither feet nor hands. Far better news the gospel brings, it bids us fly and gives us wings. Y en otras palabras, obviamente en inglés rima y está bien bonito, ¿no? Pero en español es la misma verdad. Dice, corre y trabaja, y no rima obviamente, ¿no? La ley demanda. Corre y trabaja, la ley demanda. Pero no te da ni manos ni pies. A ver, hazlo. Corre y trabaja, pero no te da manos y pies. Dice, noticias mucho mejores el evangelio trae. Nos ofrece volar y nos da alas. Y yo creo que ese poema resume a la perfección lo que este pasaje enseña y cuál es la relación de nosotros con la ley. Cuál es la relación de la ley y el pecado y cuál es la nueva relación que nosotros tenemos con Dios por medio del evangelio. En una vida nueva que vivimos en el Espíritu, que es la verdadera santificación. Amén. Vamos a orar.